Ahora estamos grabando, estamos al aire. Eh, Hoy tenemos nuestra última clase. Estoy suplantándole, yo sigo suplantando a la profe que creo que está enseñando en el colegio, por eso no puede más estar con. En el momento que sigue cayendo gente ahí. Y entonces voy a estar yo, voy a tener el honor de tener la última clase con ustedes. Entonces, ayer hicimos una lista de filósofos que quieren repasar ustedes y quedamos en Agustín, Tomás y David Hume. Entonces, eso es lo que vamos a dar hoy en esta clase de repaso, que es clase de repaso a pedido del público, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, decía. Entonces voy a empezar a presentar. Acá pongo una ventana, acá compartida. Ahora creo que ya están pudiendo ver la imagen, así que podemos proceder a presentar. Bueno, ustedes pidieron que toquemos Agustín y Tomás. Eso implica abarcar la filosofía medieval. Nosotros dimos filosofía griega hasta Aristóteles, que fue el último gran pensador griego. Algo que el programa no abarca, pero que damos también, es la escuela helenística, que nosotros no dimos en el cursillo porque no está en el programa. Pero no es que la filosofía griega termina con Aristóteles, sino que sí siguen las escuelas morales. Ahí están los cínicos, los estoicos, entonces siguen el periodo de las escuelas morales, y eso se extiende hasta el Imperio Romano, sobre todo el estoicismo, que tiene mucha influencia con Séneca y compañía. Pero en la Edad Media toma relevancia la religión cristiana. Se impone la religión cristiana. Tras la caída del Imperio Romano, lo que queda es el cristianismo. Y entonces el cristianismo se convierte en Occidente, el cristianismo se convierte en el pensamiento hegemónico. Por tanto, la filosofía, incluyendo, va a estar supeditada a la religión. Como ustedes saben, el cristianismo fue una religión fundada por el propio Jesús de Nazaret, o sea, el mismísimo Jesucristo en persona. Nosotros, aunque históricamente hay divergencias si existe o no existe Jesús, o sea, hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí existió, no solamente basándose en la Biblia, sino también basándose en testimonios de historiadores como Flavio Josefo, que hablaba de un judío de Galilea que decía que era el Hijo de Dios. Lo que sí que le dedicó 2 párrafos, y en eso se basan muchos historiadores para decir que hubo un Jesús histórico. Independientemente de que haya existido Jesús o no, independientemente, es una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Y que se transformó en la religión hegemónica. Ahora bien, ¿cómo el cristianismo pasó a ser un grupito de literalmente 12 personas? Porque eran 13 personas en realidad, porque eran Jesús y sus 2 apóstoles. ¿Cómo pasó un movimiento de 13 personas cuyo líder murió encima en la cruz? ¿Cómo pasó de ser un movimiento pequeño a dominar el mundo occidental? Según yo había leído, todo se debió a Constantino, ya que él en una batalla en la que fue a capturar cristianos, se desmaya y tiene lo que él llamó una premonición, una visión, en la que ve en el cielo una cruz y alguien le susurra: en esta imagen vencerás. En ese momento él se levanta y dice que esa es la religión oficial, y se convierte y declara el cristianismo la religión oficial del imperio, solamente que le agrega Iglesia Católica, porque su hija se llamaba Católica Apostólica Romana, y es así que luego se difunde a todos los pueblos que habían sido conquistados por ellos. Sí.
Y así con Constantino justamente el cristianismo pasó a ser la religión oficial. Eh, en realidad es también algo político, porque pasa lo siguiente. El imperio romano se había dividido con Diocleciano, con el emperador Diocleciano que dividió el imperio. Y entonces hubo un periodo de anarquía donde había 4 poderosos que peleaban por ser emperadores. Uno de esos era Constantino, y Constantino necesitaba unificar el imperio. Y ustedes saben que el imperio, las naciones solamente se unifican bajo una amenaza común, o sea, un enemigo, pero en este caso el enemigo estaba adentro, o sea, el enemigo era el mismo romano, entonces no se podía. Y otra cosa es una religión común. Entonces Constantino, aparte de su visión, independientemente de su visión, aparte de eso, él vio en el cristianismo una posibilidad de unificar al imperio romano bajo un mismo Dios. Entonces, por eso Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial de la iglesia, y como bien dijo la compañera, eso después se difunde a todo el imperio romano, y después por eso se convierte el cristianismo en la religión dominante en Occidente. Muy bien, muy buena tu explicación, por cierto. La filosofía cristiana se divide en 2 etapas: la patrística, que es la parte de consolidación de la iglesia cristiana, y la escolástica, que es el periodo de las escuelas cristianas. La patrística empieza ya con los mismos padres de la iglesia, o sea, con los mismos apóstoles. Los primeros padres de la iglesia son los mismos apóstoles. Y representa el periodo en que el cristianismo se consolida. Porque ustedes tienen que saber una cosa: el cristianismo no es una religión que Jesús no dijo coman hostias, creen iglesias, festejen Semana Santa. Jesús no dijo eso. O sea, el cristianismo, los primeros cristianos ni siquiera se decían que eran cristianos. Los primeros cristianos eran judíos que creían que Jesús era el Mesías que habían prometido los judíos, el pueblo judío. Porque acuérdense que el pueblo judío hasta ahora cree en una profecía que es la venida de un Mesías que les va a liberar. Imagínense ustedes, desde el profeta Elías hasta la actualidad, o sea, están ya hace miles de años creyendo en la misma profecía. Eso es tener fe y no macana. Pero bueno, volviendo al tema. Los cristianos creen que ese profeta ya llegó, que es Jesús. Entonces los primeros cristianos no decían soy cristiano, ellos decían soy judío y le vi al Mesías. Pero con el tiempo las religiones tuvieron que diferenciarse, porque obviamente los judíos no aceptaron que eso era el Mesías. Entonces los cristianos también fueron perseguidos, eran arrojados a los leones, y etcétera, etcétera. Y con el tiempo se tuvo que consolidar una doctrina cristiana. O sea, la iglesia se creó en un proceso de 300 años después de la muerte. O sea, Constantino tuvo 300 años cuando Jesús ya llevaba muerto y resucitado, según algunos, 300 años. O sea, pasaron 300 años de que Jesucristo pisó la tierra para que la iglesia se haga de la iglesia. Y como le dije, ahí recién los cristianos dijeron somos cristianos, nuestro símbolo es la cruz, festejamos Viernes Santo, festejamos el 25 de diciembre, cumpleaños de Jesús, porque ahí recién se consolida una religión cristiana. Ahí es que se reúne el concilio para ver las tablillas con los testamentos de cada apóstol, y los escritos por los discípulos de Cristo, por los 12, son considerados apócrifos porque narran episodios de la vida de Jesús que no era políticamente correcto, y se dan por válidos los de Mateo, Lucas y Marcos, que vivieron 200 años después de Cristo, siendo que la palabra, o sea, que los testamentos de quienes escucharon la palabra de la boca de Cristo ya no eran válidos para ellos. Hay toda una cuestión con eso, porque eso le digo, la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia que nosotros manejamos, no es un libro unido, sino que son, como dijo la compañía, son varios libros. Y la iglesia tuvo que elegir cuál de esos libros incluir o no. Y está el problema de cómo saber si el libro este que dice que escribió este apóstol, cómo saber si este libro es verdadero, si este texto escribió verdaderamente este apóstol. También está el tema de, como dice la comunidad, lo políticamente correcto, lo que es, por ejemplo, hay textos apócrifos que dicen que Jesús estaba casado con María Magdalena. Eso obviamente era un escándalo, entonces obviamente no vamos a incluir ese texto. Eso por ejemplo, hasta se hizo una novela, es el Código Da Vinci,
¿Quién quería hablar? El Evangelio de Judas. Hay también, ¿Sí? hay un niño que narra que Jesús del niño le mató tirándole de una azotea a otro niño que le estaba molestando y después baja y lo resucita. Y eso también fue considerado apócrifo porque en qué cabeza cabe que el Salvador le va a asesinar a alguien. Sí, sí. También está el Evangelio de Judas, que dice que Jesús, porque cuando Jesús le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer, es porque Jesús acordó con Judas. O sea que Judas era el discípulo, en realidad el discípulo más fiel de Jesús, que él tenía que entregarle, porque si no, no se iba a morir, no iba a resucitar. Y que Judas sabía. Entonces Jesús le dijo a Judas, vos vas a ser mi... Como Judas era el que todos desconfiaban, Jesús le usó a él, le dijo, o sea que vos vas a ser el... Y Judas, por voluntad de Jesús, entonces es el Evangelio de Judas, por ejemplo, que también fue considerado apócrifo. Bueno, pues el punto es que acá se consolida la doctrina cristiana. Acá se dice somos cristianos, no comemos carne y Viernes Santo, festejamos la Semana Santa, entonces acá se establece lo que es el dogma. Yo no sé si ustedes fueron al catecismo, estaban en colegios religiosos, pero ustedes habrán escuchado el credo, Dios Padre Todopoderoso. Eso es la doctrina cristiana. ¿En qué vos tenés que creer? Tenés que creer. Y acá surge entonces que el cristianismo tiene que defenderse de dos cosas. Primero, el paganismo, y segundo, la herejía. El paganismo es lo que directamente creen en otros dioses. O sea, los romanos que creían en Zeus, en Marte, que se sintieron amenazados porque de repente una religión menor empezó a ser la religión dominante. Y también las herejías. ¿Qué son las herejías? Las herejías son las sectas que creen en el mismo Dios que vos, pero no creen en el dogma cristiano. Como le dije, el cristianismo no era glorificado, sino que era una cuestión de textos sagrados que se juntaron. Y por tanto había diferentes corrientes del cristianismo y algunas estaban en contra de lo que la iglesia quería establecer como dogma. Por ejemplo, una de las herejías era la herejía de los gnósticos, que creían que a Dios se le podía conocer sin necesidad de la iglesia, sin necesidad de... solamente a través de uno mismo se le podía conocer a Dios. Y eso para la iglesia es pecado, porque entonces no necesitas iglesia, no necesitas papa, no necesitas sacerdote. Entonces la iglesia le declaró hereje a los gnósticos. Había también grupos de cristianos que rechazaban, por ejemplo, rechazaban la idea del pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la noción de que nosotros nacemos con pecado y que tenemos que bautizarnos para liberar el pecado. Y como ustedes saben, el bautismo es un sacramento. El pecado original trae dos problemas. Uno, si vamos a tomar entonces de la idea del pecado original, entonces Jesús también, como nosotros, nació con pecado original. Y acuérdense ustedes que según la escritura Jesús se bautiza recién a los 30 años. O sea, Jesús solamente vivió 3 años de su vida fuera de pecado. El resto de su vida fue pecador. Porque vos sos pecador hasta que te bautizas, porque tenés el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Entonces entonces quiere decir que entonces por eso había sectas que no creían en el pecado original. Sectas cristianas que no creían en el pecado original. Y otro problema del pecado original es, ¿qué pasa si un bebé muere antes de bautizarse? No puede ir al cielo porque es pecador, pero va a arder en el infierno. ¿Por qué van a llevar al infierno si es inocente? Esto es un problema. Por eso se inventan un lugar que se llama el limbo, donde está la gente que no es ni pecadora ni... Entonces ahí están los bebés recién nacidos. Para Dante el limbo es la antesala del infierno, o sea, el primer ciclo del infierno, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que tuvieron que crear un lugar ahí donde meter a los bebés que mueren sin... porque no pueden ir al cielo, porque tienen el pecado original. Y lo cual también es injusto, porque por lo que hicieron a Adán y Eva, ¿por qué vos tenés que pagar? Pero bueno, así pasa y así es la cosa. Entonces, por eso había cita, pero la iglesia solucionó esto diciendo que, en primer lugar, lo del limbo, y en segundo lugar que... esperemos un ratito, por favor. Ahí está. Perdón. En segundo lugar que Jesús nació sin pecado original. Jesús, a diferencia de nosotros que nacemos pecadores, Jesús nació libre de pecado, porque la Virgen fue concebida sin pecado original. Entonces Jesús también. Eso es el dogma de la Inmaculada Concepción. Había otras religiones heréticas que negaban
negaban que Cristo fuera humano. Y decían, por ejemplo, que Dios era uno, el Padre era otro y el Espíritu Santo era otro. O sea, que eran tres personas distintas. Que Jesús era hijo de Dios, que Dios era, y así. Que no eran uno. Porque ustedes saben que de acuerdo al dogma de la Santísima Trinidad, Dios es uno y trino, o sea, es uno y tres. Pero ese dogma atenta contra el principio lógico de identidad, que dice que una cosa no puede ser una cosa y otra cosa a la vez. O sea que yo no puedo ser yo y mi hijo al mismo tiempo. No puedo, porque yo soy una persona y mi hijo es otra persona. Es el principio de identidad. Pero la Iglesia dice, literalmente el dogma de la Santísima Trinidad dice, esto es una cuestión de fe. Dios es Dios y Dios, si quiere, puede ser 1, 3, 7, 9, lo que quiera, porque es Dios. Existe otra cuestión que niega que Jesús haya sido un humano. Por tanto, Jesús no pudo haber nacido de una virgen. O sea, hay sectas religiosas que le niegan a la virgen. ¿Por qué? Porque si Jesús nació de una virgen, quiere decir que Jesús es humano y que Jesús, por tanto, es de carne y hueso como nosotros. Entonces, si Jesús nació de una humana, necesita un humano para nacer. Eso quiere decir que Dios no es omnipotente, porque Dios depende de un vientre humano para nacer. Entonces había religiosos cristianos que decían que Jesús apareció así, como tipo la película de Terminator, apareció así en Nazaret, así apareció ahí. Y que la Virgen, por tanto, era una humana más, y que Jesús, como le dije, apareció así. Entonces Jesús no era humano, Jesús era Dios. Y había también gente que, hasta ahora, de hecho, los protestantes, gente que niega, herejías que niegan la naturaleza de la Virgen. El problema es el siguiente. Muchos sostienen que el tema de la Virgen produce una idolatría, o sea que la gente le idolatra a la Virgen como si fuera una diosa. Y eso está mal, porque según la Biblia vos solamente podés idolatrarle a Dios. La elección de María mismo en saludo es a Jesús por María, y eso contradice lo que dice Cristo en la Biblia, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, que solamente se puede llegar al Padre a través de Él. Sí. Yo siempre soy muy respetuoso con las religiones, pero a mí hay una expresión que no está en la Biblia, por cierto, o sea que no es herejía así, pero a mí me llama la atención así a veces los fanáticos que somos los seres humanos, porque la gente, por ejemplo, dice si Dios quiere y la Virgen lo permite. O sea, la Virgen tiene que permitirle a un ser que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, tiene que permitirle hacer algo. O sea, Dios Todopoderoso tiene que pedirle permiso a su mamá, ¿sí entiendes? Mamá, ¿puedo hacer este milagro? No, mi hijo, pero mamá, le hizo otra vez Jesús, ¿sí entiendes? O sea, no sé, pero la Iglesia responde a esto. Los católicos, ellos dicen, a la Virgen no se le idolatra, a la Virgen se le venera, la Virgen es venerada, no es idolatrada. La Virgen es un modelo de mujer, la Virgen es humana como cualquiera, pero es un modelo. Y la Virgen no hace milagros, para saber que muchos van a preocupar eso, la Virgen no hace milagros, lo que la Virgen hace es interceder por vos. Pero ahí da de nuevo lo que dijo la compañera Marily, ¿por qué Dios necesita un interceder? Entonces ahí esa es la pelea interna entre católico y protestante. Uno dice que es idolatría, otro dice que no, que solamente es venerada. Lo mismo pasa con el culto a los santos. Uno dice que no, que es estúpido pedirle a San Cayetano trabajo porque los santos no hacen milagros, porque solamente Dios. De hecho, en la Biblia, cuando los apóstoles, son las pocas veces que un apóstol hace un milagro, es porque es en el nombre de Dios. Perdón. Es porque en el nombre de Dios. O sea, solamente Dios hace milagros. Pero los católicos responden nuevamente, no, el tema es que el santo es un modelo de cristiano. O sea, el santo no es alguien que lo tenés que adorarle, no tenés que venerar al santo, dicen los católicos.
Los protestantes otra vez dicen que eso es adoración, que eso es. Entonces, ese es el problema con las herejías. Las herejías son corrientes que creen en el mismo Dios, pero que no aceptan el dogma de la Iglesia católica, apostólica, romana. Por supuesto, esto de la lucha contra los herejes hace que los cristianos tengan que cimentarse, y al cimentarse tienen que tener un marco intelectual. Y los cristianos se buscan entre los filósofos a qué filósofo les puede servir más para defender la doctrina cristiana. Y se encuentran con nuestro amigo Platón. Platón es muy conveniente cristiano porque Platón hablaba de la inmortalidad del alma, hablaba de la división del cuerpo y el alma, hablaba de las virtudes del bien supremo, hablaba. Entonces Platón es un filósofo que, entonces los cristianos se valen de las ideas de Platón para defender el cristianismo. Y hay que acordarse que los cristianos tampoco aprenden directamente de Platón. Los cristianos aprenden de los neoplatónicos, o sea, gente que siguió la doctrina de Platón, como Plotino, por ejemplo. Para ser miembro de la patrística tenés que ser santo, tenés que ser del periodo de formación de la iglesia y tenés que ser reconocido como tal. ¿Cuáles son los problemas que trata la patrística? La filosofía está supeditada a la religión, o sea, la filosofía sirve, como les dije, para fundamentar la religión. La filosofía también tiene que servir para explicar cosas como el problema de la Trinidad, el que le dije, Dios es uno y trino, el alma, etc. Y también la filosofía sirve para fundamentar la moral cristiana. ¿Qué es moral para un cristiano? ¿Qué es ético para un cristiano? ¿Es correcto, por ejemplo, hacer sacrificios humanos, animales? Entonces, basado en la filosofía y basado en la Biblia, el cristiano dice no, los sacrificios no sirven. Servían antes en el Antiguo Testamento porque era tributo a Dios, pero Jesús ya fue el máximo tributo a Dios. Entonces Jesús ofreció, entonces Jesús es el máximo sacrificio, entonces Jesús ya pagó la cuenta por nosotros. Por eso los cristianos ahora, los cristianos actuales, no hacen sacrificios, solamente comen hostia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la moral cristiana. ¿Cómo tiene que comportarse un cristiano? ¿Qué es lo correcto y lo no correcto para un cristiano? Y estas discusiones están hasta ahora. Por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, ahora podría discutir cosas como el tema del aborto, la homosexualidad. ¿Es moral para un cristiano? ¿Cuál es la postura del cristianismo ante la homosexualidad? Porque el Antiguo Testamento claramente no tenía una buena postura de la homosexualidad. El Nuevo Testamento dice que tenés que amar a tu prójimo. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo moral y qué es lo moral. Lo mismo el aborto. El cristianismo es una religión de la vida, o sea, la vida de la concepción hasta la muerte. El cristianismo no puede oponerse a la vida, porque la vida es un don de Dios. Entonces, esas cuestiones se pueden discutir entre los religiosos. Pero eso no es lo concerniente de nuestra clase, así que pasemos al principal representante de la patrística, que es San Agustín. San Agustín es una persona que nació muy conflictiva, en un mundo conflictivo, una persona marcada por la incertidumbre y la división. Para empezar, San Agustín está dividido entre el paganismo y el cristianismo, porque su madre, que alguien sabe que va a ser otro, Santa Marta era la mamá de San Agustín, ¿verdad? Sí, profe, Santa Marta. Santa Marta, la mamá de San Agustín, su mamá todos los días oraba para que su hijo se convierta al cristianismo. Por eso es santa ella. Y su papá era pagano. San Agustín nació en la Roma africana. Pero San Agustín vivió la caída del Imperio Romano. O sea, San Agustín no solamente dividió entre paganismo y cristianismo, sino que está dividido entre
entre la Edad Antigua y la Edad Media, entre el fin de Roma y el comienzo de la Edad Media, porque San Agustín vio la caída del Imperio Romano. Entonces vivió ese periodo. Entonces San Agustín por eso es el último pensador antiguo y el primer pensador medieval. Entonces San Agustín está entre dos edades, está entre dos religiones. Entonces eso le produce una inquietud. Él siempre se caracterizó por la inquietud, siempre buscó la verdad. Siempre su pregunta es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo tengo que conocer la verdad. Y él probó con varias cosas. Estudió con varios filósofos, estudió con varias sectas heréticas, estuvo con los maniqueos, que son las sectas que creían que el bien y el mal, que el Dios y el diablo eran igual de poderosos y están en un duelo eterno, tipo el yin y el yang. San Agustín fue maniqueo, hasta que le conoció a Platón, y ahí él vio la verdad. Eso, sumado a la fe de su madre, le convirtieron al cristianismo. Pero antes de eso, San Agustín pasó por un periodo de incertidumbre, un periodo donde él pasó por un gran escepticismo, y entonces dejó de buscar la verdad y empezó a meterse en farra, a farrear, a hacer toda una vida no muy propia de un cristiano, vamos a decir, hasta llegó a tener un hijo. Pero cuando encontró la verdad, llegó a ser incluso obispo de la ciudad de Hipona. Y después fue nombrado santo y fue nombrado padre de la iglesia. Hay muchas leyendas con respecto a la conversión de San Agustín. Unos dicen que él estaba haciendo un periodo así, estaba muy atribulado por las dudas, así, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es la verdad? Y de repente en su mente suena una voz que le dice: lee. Y él ahí abre la Biblia y ahí le encuentra a Dios. Hay otra cuestión que dicen que él estaba en una playa, también así turbado por la incertidumbre, y que le encuentra a un niño, y el niño está vaciando un balde en un pozo, y le dice: ¿qué está haciendo? Le pregunta San Agustín al niño. El niño le dice: quiero meter toda el agua al mar en el pozo. Y San Agustín le dice: es imposible. Y el niño le dice: igual de imposible es lo que buscas sin Dios, o algo así le digo. Entonces ahí San Agustín se convierte, y dicen que ese niño que le apareció era el mismo Dios, que se le apareció en forma de niño para convertir a San Agustín, porque su mamá rezaba mucho por él. Entonces Dios le concedió el milagro a su mamá de convertirla a su hijo. Esas son las leyendas. Lo históricamente cierto es que San Agustín, a través del platonismo, a través de la idea de Platón, San Agustín encuentra la religión. Platón no era cristiano, pero San Agustín vio, en la idea de Platón, vio la fundamentación de la religión de su mamá, que es cristiana. San Agustín también trata el problema de la razón y la fe. Como todos los cristianos, razón y fe parecen cosas distintas, parecen cosas inconciliables. Porque la fe es creer y la razón es buscar respuestas. O sea, totalmente lo contrario para algunos, para San Agustín no. Ese es el tema de la razón y la fe. La fe es cuestión de creer, la razón es cuestión de analizar, buscar verdades lógicas. Por eso todos los cristianos tratan de cómo conciliar estos dos aspectos. Y San Agustín dice que, en primer lugar, la razón ayuda al hombre a alcanzar los contenidos de la fe. Así como él, a través de las verdades de Platón, él llegó al cristianismo, así nosotros podemos llegar a alcanzar las verdades de fe a través de la razón. Pero la razón tiene que ser orientada por la fe, porque si no, vos te quedás en lo sensible, no podés elevarte. Por eso, una razón sin fe es una razón ciega para San Agustín. Entonces la fe orienta a la razón. Y finalmente, la razón es la que esclarece los contenidos de la fe. Muchas veces vos comprendés mejor la Biblia cuando entendés lo que quiere decir, obviamente. Y por eso la razón es la que ayuda al hombre a llegar a la fe mediante la iluminación. O sea, vos a través de la razón podés llegar a la verdad. Y vamos a explicar cómo ahora. Con la teoría del conocimiento. San Agustín toma la teoría de Platón de las ideas.
Platón decía que el mundo se dividía en dos, el mundo sensible, que el mundo y el mundo de las ideas. Para San Agustín las ideas no eran un mundo aparte, sino que las ideas estaban en la mente de Dios. Y esto es más amplio de lo que ustedes creen. O sea, antes de crear el universo, antes de crear todo, Dios ya sabía todo lo que iba a haber, porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, antes de que esta mesa que estoy tocando ahora exista, antes siquiera de que el universo exista, cuando solo estaba Dios, Dios ya sabía que iba a existir esta mesa, que un carpintero de acá de Paraguay iba a hacer esta mesa y que esta mesa iba a ser la mesa de un profesor de filosofía que está dando clases como profesor sustituto ahora. Entonces Dios ya sabía que esta iba a ser mi mesa, que iba a ser. Dios ya sabía que ustedes iban a existir antes de que el universo mismo existiese. Yo sabía, antes de crear el universo, yo sabía que en el año 2022 iban a estar ustedes dando clases. O sea, Dios ya sabía todo, por eso las ideas de las cosas están en la mente de Dios. Y es Dios el que crea todo antes de que todo exista. Y nosotros los humanos, a ser imagen y semejanza de Dios, accedemos al conocimiento de las ideas a través del interiorismo. Nosotros podemos conocer por la gracia de Dios, porque Dios a través de la gracia nos permite conocer. Sin Dios, el conocimiento es como una habitación oscura, vos no ves nada, pero con Dios vos podés ver. Pero ¿dónde está Dios? En las cosas, en el no. Nosotros lo primero que vemos son las cosas sensibles. Yo veo plantas, pero Dios no está ni en las plantas, y eso dice Dios no está ni en las plantas, ni en los pajaritos, ni Dios está dentro mío, porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces yo a través de lo sensible, a través de los sentidos, miro las cosas, pero mi alma busca más, porque yo soy imagen de Dios y yo tiendo hacia Dios. Y a través de eso, a través del interiorismo, yo llego a la idea de lo eterno y inmutable que es Dios. Y ahí yo llego a la iluminación. Esa es la teoría del interiorismo agustiniano. Y esta teoría le permite a San Agustín superar el escepticismo. San Agustín, como ustedes saben, como les conté, cayó en un profundo escepticismo de qué es la verdad, y cómo superar eso, porque él se da cuenta en ese periodo científico, se da cuenta que él está buscando una verdad. Entonces hay una verdad que él está buscando, la verdad. Por eso dice sin fallium sum. Aunque yo falle, porque hay una verdad que es que yo estoy buscando, hay una verdad que mi alma le busca a Dios. Entonces ese es el sin fallium sum que después toma Descartes y agarra y transforma en el cogito ergo sum, en el pienso luego existo. Acuérdense que Descartes estudió con los monjes agustinos y después estudió con los jesuitas. Por eso Descartes tiene mucha influencia en San Agustín. Entonces ese es sin fallium sum. Aunque hay incertidumbre, aunque esté en la duda, yo estoy buscando la verdad y me doy cuenta, porque el hecho de que esté dudando significa que yo estoy buscando la verdad. Quiere decir que hay una verdad eterna e inmutable, o sea que quiere decir que hay un Dios. Y Dios no está en las cosas, sino que Dios está en mi interior, porque a través de esa búsqueda me doy cuenta que yo tengo hambre de Dios, y ahí está la verdad, la razón interior. Entonces hay dos tipos de razones: la razón inferior, la que tiene por objeto las cosas, o sea, las ciencias naturales, esos son inferiores porque yo me estudio lo creado, estudio las cosas. Y hay una razón superior, que es el conocimiento de las ideas inmutables y eternas, o sea, el conocimiento de Dios, y esa es la razón superior. Hablemos del creacionismo. El creacionismo es una noción nueva introducida por la religión judío-cristiana. Los griegos no tenían concepto de creación, por eso nosotros en la primera unidad, por eso la profe habrá hablado del arjé. El arjé era el elemento constitutivo, pero nada creó el arjé. O sea, el arjé era el elemento del que venían todas las cosas.
pero no había creación, porque para el griego la noción de creación era imposible, porque la creación significa que algo viene de la nada, y para el griego la nada no puede existir, porque si la nada existiese sería algo. Es el cristianismo el que introduce la noción de creación en Occidente. Existen otras religiones que hablan de creación como los hebreos, pero los griegos no creían en creación. Los griegos creían que siempre existió algo. La creación y la creación es de la nada sale algo. Y hay varios tipos de creación. Por ejemplo, Plotino, que era griego, hablaba de emanación, que la realidad emana del otro. San Agustín, en cambio, no. San Agustín habla de creación ex nihilo, o sea, creación de la nada. Dios creó, como dice el Génesis, en un principio estaba la nada y Dios crea el mundo en 7 días, el universo en 7 días. San Agustín fundamenta esto diciendo que hay distintos tipos de creación. La primera creación es cuando una sustancia deriva de mí mismo o de nosotros mismos, cuando no necesitamos nada externo para crear. Por ejemplo, yo no necesito nada para crear saliva, no necesito nada para crear... y lo mismo un hijo, los padres no necesitan nada más para crear hijos, solamente necesitan sus propios genes para crear un hijo. Por eso esta generación es por generación, cuando vos de vos mismo generás algo. Después está la creación por fabricación, que es cuando de lo creado surge algo externo. O sea, cuando yo agarro algo externo y creo algo, por ejemplo, agarro madera y creo una silla, o agarro carne y me creo una milanesa, por ejemplo. Eso es fabricación, cuando yo uso algo externo para crear otra cosa. Pero estas dos, la generación y la fabricación, no son propiamente creación, porque se basan de algo para crear otra cosa. O sea, un bebé o una silla no pueden salir de la nada. Por tanto, la creación de verdad es la creación de ex nihilo, la creación de la nada. Y esta es propia de Dios. Solamente Dios puede crear algo de la nada. Porque nosotros los humanos estamos atados por las leyes de la física y estamos atados por el principio de la ley de transmutación de la materia. La materia no se crea ni se estudia, solamente se transforma. Nosotros no podemos crear materia, no podemos crear algo de la nada. Pero como Dios es Dios, está más allá de las leyes de la física, Dios sí crea cosas de la nada. Entonces el verdadero creador es Dios. Nosotros creamos, pero siempre creamos a partir de algo ya creado. Solamente Dios es creador. Por eso la verdadera creación es la creación ex nihilo, la creación de la nada. Nosotros solamente podemos crear basándonos en algo. Como le dije, un bebé no aparece de la nada, una silla tampoco puede ser de la nada. Solamente el creador, que es Dios, puede crear de la nada. Porque Dios está más allá de la ley de la física, está más allá de la ley de la conservación de la materia. Hay un chiste que a mí me contó un pastor protestante, me contó este chiste de la iglesia bautista. Una vez charlé me contó el chiste de que él decía lo siguiente: se fueron dos científicos al cielo y le dijeron a Dios: Dios, ya no te necesitamos más. ¿En serio? Le dijo Dios. Sí, mira, ¿en serio? Dijo Dios. Sí, ¿por qué no te necesitamos más? Y dijo Dios, le dijeron a Dios: porque ahora podemos crear algo de la nada, podemos crear vida de la nada. ¿En serio? ¿Cómo creas vida? Y necesitamos agua y carbono para crear. Y entonces le pregunta a Dios: ¿y puedes crear tu agua? O sea, ahí Dios les caga porque sí o sí tiene que usar algo para crear otra cosa. En cambio, ese fue un chiste que me contó una vez un pastor protestante. Bueno, ahora hablemos del mal. Acá tenemos un problema que es el siguiente: si Dios es
omnipotente, o sea que todo lo puede, omnisciente, o sea que todo lo sabe, y omnipresente, o sea que está en todos lados. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué se permite el mal? Ustedes saben que en las paredes de Auschwitz, el campo de concentración alemán, se encontró una inscripción que decía: si Dios existe, tiene que pedirme perdón. Eso escribió un prisionero de Auschwitz. ¿Por qué? Porque si Dios existe, ¿por qué permitió tanto mal? ¿Por qué permitió tanta barbarie? La respuesta de San Agustín a esto es: Dios existe, el mal no. El mal no existe. Y suena contradictorio. El mal no existe, no existe el mal. Y no es que San Agustín es negacionista. San Agustín dice: el mal no es una entidad. El mal es una carencia de... Es decir, no existe el mal, solamente existe ausencia de bien. El mal no tiene una entidad propia, siempre es carencia de algo. Todo pecado es una carencia de algo. Por ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Por qué yo tengo envidia? Yo tengo envidia porque carezco de algo que otra persona tiene, entonces yo le envidio. Carezco de una virtud o de algo que esa otra, o una posesión o algo que esa otra persona tiene, entonces yo le envidio. ¿Qué es la gula? La gula es una carencia de algo que yo lleno con comida. ¿Qué es la lujuria? Una carencia de algo que yo quiero satisfacer, por eso lleno con... bueno, entonces todo mal, todo pecado es una carencia de algo. El mal no existe como sea, el mal es una carencia de... Incluso Lucifer, el Satanás, el maligno, no es un ente malvado en sí, sino que es una persona que hace el mal por su... un ente que hace el mal por su libre albedrío. No es que Lucifer fue creado como un ser malvado en sí. De hecho, Lucifer era un ángel. Pero Lucifer, como Dios le dio libre albedrío, y Lucifer quiere ser como Dios, entonces Lucifer hizo su propio reino ahí abajo. Entonces, no existe el mal, solamente existe ausencia de bien. Lo que nosotros decimos mal es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, decía San Agustín. Y eso que llamamos mal, podemos dividirlo en dos. El mal moral, que es fruto del pecado, que es cuando el hombre antepone lo sensible a Dios, lo cual va en contra de la naturaleza. Y ese pecado es fruto del libre albedrío. O sea, Dios nos puede dar libre albedrío, porque si Dios no nos dice libre albedrío, entonces Dios sería un tirano. Justamente nosotros somos morales porque podemos elegir. Dios nos da la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Lastimosamente nosotros elegimos mal. Tomamos malas decisiones y entonces hacemos cosas malas. Pero Dios nos da la libertad de elegir. Y por eso existe el pecado, porque Dios... Entonces a ese judío que escribió que Dios tiene que pedirle perdón, San Agustín respondería: no, los humanos tienen que pedirle perdón porque ellos tomaron malas decisiones, mal usaron la libertad que Dios les dio. También está el mal físico. El mal físico es producto del mal moral. Acuérdense que según la Biblia nosotros morimos y tenemos que trabajar, y eso porque cometimos el pecado original y fuimos expulsados del paraíso. Por eso estamos condenados a sufrir para salvar nuestra alma. Entonces, eso es lo que dice San Agustín del mal. No existe el mal, solamente existe ausencia de bien. Hablemos de la filosofía de la historia de San Agustín. San Agustín considera la historia como un proceso lineal que va desde la creación de Dios hasta la salvación. En el hombre existe una lucha entre lo terrenal y lo mundano. O sea, todos nosotros luchamos entre nuestro lado espiritual, que quiere elevarse, y nuestro lado terrenal, que quiere rendirse a las pasiones de los placeres físicos. La comida, el sexo,
Todos tenemos la espiritual y la terrenal, y esa lucha es eterna. Pero no solamente eso se da a nivel de hombres, sino que se da a nivel de pueblos. Todos los pueblos tienen su lado terrenal y su lado espiritual. Por ejemplo, los romanos tenían su lado espiritual, hicieron las leyes, el derecho romano, que es base del derecho, de nuestro derecho, pero también tiene su lado terrenal, el Coliseo, los leones, las fiestas de los emperadores, las fiestas escandalosas de los emperadores. Entonces, y los pueblos que siguen su lado, los pueblos que siguen su lado espiritual prosperan, y los pueblos que siguen su lado terrenal decaen. Por eso Roma decayó, porque se dio a su lado terrenal. Entonces la historia es la historia de la salvación del alma. La lucha entre la Jerusalén terrenal, o sea, los que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios, y la Jerusalén celestial, los que aman a Dios por sobre sí mismos. Entonces la historia tiene una finalidad. Por eso San Agustín es el primer filósofo de la historia, porque él es el primero que se pregunta por el sentido, por la finalidad de la historia. Antes ya había habido pensadores que tocaban la historia. Herodoto, por ejemplo, ya habló de historia. Polibio ya habló de historia. Pero San Agustín fue el primero en plantear que la historia tiene un sentido. A diferencia de los griegos, que tenían la historia cíclica, ¿se acuerdan de los pitagóricos y su concepción cíclica de la historia? Los pitagóricos decían que la historia son sucesos que se repiten. Por ejemplo, este COVID-19 que vino ahora no es más que un remake de la influenza de 1920, que a su vez es un remake de la peste negra, que a su vez es un remake de la plaga de Justiniano. O sea, las enfermedades son cíclicas, y la historia, igual que las guerras, igual que son todos ciclos. La historia es una rueda, pero para San Agustín no. Para San Agustín la historia es una raya, una línea que va desde la creación, cuando Dios crea a partir de la nada, hasta el triunfo de Dios. En pocas palabras, esta lucha entre bien y el mal va a ser ganada por el bien. Eso ya está escrito, ya está en la Biblia, en el Apocalipsis está escrito que va a ganar Dios. Entonces, ya sabemos el final de la película, así que no importa que le haga spoilers, pero spoilers ganan los buenos. Y todo lo que pasa en la historia es para la salvación de nuestras almas, y a su vez la salvación de los pueblos, porque así como nosotros tenemos la lucha, como le dije, los pueblos tienen su lucha. Ahora hablemos de la escolástica. La escolástica es el periodo donde surgen las escuelas. Ustedes saben que en la patrística todavía se estaba consolidando la doctrina cristiana, pero al terminar la patrística, ya el cristianismo ya estableció como una religión con sus ritos, sus dogmas y su filosofía propia, que fue la de Agustín. Entonces se crean las escuelas cristianas. Y surgen diferentes órdenes religiosas. Ustedes saben, surgen la orden de los dominicos, la orden de franciscanos, que son todas cristianas. No es que son todas cristianas, pero cada una resalta aspectos del cristianismo que por sobre otros. Así, por ejemplo, los franciscanos resaltan el tema de la humildad y la pobreza y cosas. En cambio, los dominicos resaltan más los aspectos doctrinarios de la religión, por ejemplo. Y entonces se establecen las grandes llegó un mensaje del coordinador CPI, pero voy a mirar después. Seguramente es para pedir planilla. Bueno, el punto es el siguiente: surgen las grandes escuelas cristianas y entonces ahí se fundan la filosofía escolástica, que son la filosofía de las escuelas, de estas mismas escuelas que surgieron. Igual que la patrística, se basan en filósofos, y en este caso son Platón y Aristóteles. Entonces existen varios factores que orientan la escolástica. Primero, el conocimiento de la obra de Aristóteles. Como yo les conté con Aristóteles, la obra de Aristóteles... yo no les conté, ¿cierto? Perdón. A ver si... Bueno, el punto es que las obras de Aristóteles se perdieron con los distintos saqueos y los distintos desastres que hubo en todo este periodo. Se quemó la biblioteca de Alejandría, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros
conocemos la Aristoteles gracias a los copistas árabes. Los árabes se encargaron de rescatar las obras de Aristóteles. Los copistas árabes. Y cuando vienen las cruzadas, que son los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por recuperar Jerusalén, los cristianos conocen, gracias a los árabes, conocen a Aristóteles, encuentran los textos de Aristóteles. Y esto causa toda una revolución, como vamos a ver con Santo Tomás. De hecho, Santo Tomás casi fue censurado por basarse en Aristóteles, no en Platón. Pero después la iglesia vio la utilidad de la obra de Santo Tomás y por eso Santo Tomás se quedó como el filósofo oficial de la iglesia. Otra cosa importante que se da en este periodo del surgimiento de las universidades. Muchas cosas de nuestra estructura universitaria vienen de la Edad Media. Por ejemplo, los títulos. El título de licenciado significa que tiene permiso para enseñar la doctrina. El título de doctor significa que es doctor en la doctrina. O sea que puede ya enseñar. Entonces los títulos universitarios vienen de la Edad Media. El acto de graduación con todo ese tema del birrete también viene de la Edad Media. El tema de las tesis, eso sí que culpen a los medievales cuando tengan que hacer tesis, viene también de la Edad Media. También algo importante es que se empiezan a llevar actividades científicas en los monasterios. Nosotros siempre tenemos la noción de la Edad Media como una edad oscura y no científica, y por realidad, sobre todo en esta época, se empezaron a hacer estudios científicos en el campo de la botánica, porque acá empezó a ser bien vista la filosofía de la naturaleza, gracias a Aristóteles. Entonces se empezaron a hacer actividades científicas. Por supuesto, esto fue siempre resistido, pero con el tiempo cada vez más ampliaron. De hecho, incluso había mujeres, como el caso de Hildegard de Bingen, que fue una gran botánica, lingüista y literata medieval, una mujer que en una sociedad no muy condescendiente con las mujeres llegó a ser una autoridad intelectual, y entre sus aportes está el haberle puesto lúpulo a la cerveza y darle un mejor sabor y que la cerveza dure más tiempo conservada. Entonces ella prácticamente fue una de las artífices de la cerveza como la conocemos hoy día. Así que cuando tomen cerveza, acuérdense de la amiga Hildegard de Bingen. El principal representante de la iglesia de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nació en Italia. Fue una persona que desde joven siempre supo lo que quería hacer. Él desde joven dijo: yo voy a ser sacerdote. Su familia se opuso. ¿Por qué? Porque su familia era una familia acomodada, entonces era mal visto que sea sacerdote Santo Tomás, porque sacerdote hasta hace poco de hecho era considerado una profesión de pobres. El que no tenía para comer nomás hacía sacerdote para tener comida. Santo Tomás tenía que ser comerciante, abogado o algo así, pero no podía ser sacerdote. Pero Santo Tomás insistió, hasta el punto que su familia le encerró en su casa para que él no se dedique al sacerdocio. Pero Santo Tomás, como era muy terco, seguía insistiendo que quería ser sacerdote. Como anécdota les cuento que su familia, para que desista de eso, su familia, entre otras cosas, lo que hace es enviarle a una prostituta para que él caiga. Y Tomás aquí le metió en su pieza a una prostituta, y Tomás aquí lo que hace es agarra, porque en su pieza había una chimenea, para que vean que era cheto, había una chimenea en su pieza. Él agarra un leño ardiente, un leño ardiendo, le atizaba su chimenea y le echa a la prostituta así con antorchazos, le echa a la prostituta, y cierra la puerta y marca con las cenizas, marca una cruz así para que expulsar al demonio. Santo Tomás trabajó toda su vida, se dedicó a ser un intelectual,
y produjo la Suma Teológica, que son como 9 tomos. Se dice que tenía una letra horrible y que por tanto tenía 2 escribas que le dictaban, los 2 le dictaban al mismo tiempo cosas distintas. Entonces así pudo hacer su gran obra, que es la Suma Teológica. Hasta que un día deja de escribir el tipo. Y la gente dice, termina tu obra. No, termina, no. Y le preguntan por qué. No voy a terminar, ¿por qué? No. Y después le preguntan, y hasta que una vez, tanto que le hinchaban, él dijo, contó que tuvo una revelación de Dios. Y que lo que él escribió era paja, o sea, era nada. Esa es la expresión que él usó, era paja. Comparado con lo que Dios le reveló. Por eso él dejó de escribir, porque vio que lo que él escribió, todos esos 9 tomos que hizo, no eran nada comparado con lo que Dios le reveló. Entonces dejó de escribir. Y poco después muere. Algunos dicen que eso que él vio como revelación era estrés laboral. Otros dicen que efectivamente fue Dios que le dio la revelación y que por eso dejó de escribir. Hay también una hipótesis, aunque de las 3 es la menos probable, la hipótesis de que Santo Tomás consumió centeno con hongos. El centeno, los medievales guardaban en bodegas, no había heladera cuando eso, guardaban el pan y el pan se hacía de centeno. Y el centeno, cuando se mueve, se produce un hongo que es alucinógeno. Entonces hay gente que cree que Santo Tomás pudo haber tenido un viaje con hongos y que eso fue la revelación. Pero esto es poco probable porque el pan nuevo era reservado para Santo Tomás, que era una persona de celebridad. Entonces es poco probable que le hayan dado pan viejo, pan pasado. Ellos solían a la gente, a las autoridades, se les solía dar pan del día. Entonces es poco probable que él haya comido pan con hongos, pero es una hipótesis. De hecho hay muchos registros de monjes que alucinaron por culpa del pan de centeno. Pues de momento son anécdotas nomás para hacer más amena la clase. El punto es que lo cierto es que tuvo una revelación y que dejó de escribir y que poco después fallece. Igual que San Agustín, Santo Tomás toca el tema de razón y fe. Santo Tomás dice que razón y fe, Santo Tomás siempre parte de lo obvio, y lo obvio es que razón y fe son distintas. La razón se ocupa de la realidad sensible, mientras que la fe se ocupa de más allá, el conocimiento de lo eterno, o sea, el conocimiento de Dios. Sin embargo, existen verdades comunes entre la razón y la fe, como por ejemplo la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la ley natural. No tenés que leer la Biblia para decir que el alma es inmortal, sino que tenés que deducir nomás que en todo cambio hay permanencia, como decía Aristóteles. Por tanto, cuando nosotros morimos tiene que haber algo que permanece, que es nuestra alma. La existencia de Dios puede llegar a la conclusión de que existen cosas creadas, por tanto existe un creador, entonces también puede llegar por la razón. Entonces, existen verdades a lo que se puede llegar por la razón y por la fe, que son estas verdades que están acá. Por tanto, la razón y fe no pueden estar en conflicto. Si hay conflicto de razón y fe, es porque la fe es mal interpretada o porque se usa mal la razón. Voy a explicar esto para que entiendan. Cuando se malinterpreta la fe, cuando vos tomás la Biblia y malinterpretás. Por ejemplo, la gente que dice que la tierra es plana porque la Biblia dice que la tierra es plana. Primero, la Biblia habla de planicie, no habla de tierra plana. De hecho, en alguna parte de la Biblia está dice orbe, y orbe es redondo. Pero eso es una mala interpretación de la fe, y por tanto produce un conflicto con la razón, porque la razón te dice que la tierra es redonda, ¿verdad? También pasa eso con la teoría de la evolución. Hay gente que dice que la teoría de la evolución no puede ser cierta porque la Biblia dice que Dios creó a los hombres, pero el tema es que confunden la interpretación literal con la interpretación alegórica. El punto es ese. Pero también a veces la razón se usa mal. Y la razón, por ejemplo, quiere explicar milagros, cuando justamente el chiste del milagro es que no se puede explicar por la razón. O sea, ahí se usa mal la razón. Cuando la razón se mete donde no tiene que meterse, donde no le corresponde, se mal usa la razón. Y ahí es donde se da el conflicto entre fe y razón, porque fe y razón en realidad no son contrarios, sino que se complementan.
Ahora hablemos de las 5 vías de Santo Tomás. Eh, Santo Tomás crea 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Ahora el tema que Santo Tomás, y esto le va a parecer increíble, Santo Tomás no hace las 5 vías para convencerle a los ateos ni para que la gente crea, para convencer a nadie a creer en Dios. Para Santo Tomás, Dios es una cuestión de fe, o sea, vos tenés que tener fe. Las vías no están para convencerle a nadie. Convencerle a un ateo de que existe Dios es como convencerle a un olimpista de que Cerro es mejor, o a un cerrista de que Olimpia es mejor. No vas a lograr eso. Entonces, ¿para qué hacemos las 5 vías si no es para demostrar la existencia de Dios? Las 5 vías se hacen para 2 cosas. Una, demostrar que se puede llegar a Dios a través de la razón. Y 2, es negar, o sea, demostrar negar la existencia de las vías a priori. ¿Qué son las vías a priori? Las vías que demuestran a Dios sin partir de lo evidente. Por ejemplo, el argumento de San Anselmo. San Anselmo decía: Dios es lo más perfecto que existe, no puede haber nada más perfecto que Dios. Y después decía: entonces, si yo es lo más perfecto que existe, podemos concluir que existir es más perfecto que no existir. Si yo le digo, ¿qué quieren más? ¿Un 100.000 real de verdad que existe o un 100.000 imaginario? Un 100.000 que no existe. Te van a decir 100.000 real, yo quiero el 100.000 real. Porque lo que existe es más perfecto que lo que no existe, obviamente. Entonces Dios, como Dios es lo más perfecto, tiene que existir necesariamente. Porque si Dios no existiese, no sería perfecto. Entonces Dios tiene que existir necesariamente. Santo Tomás dice que esta prueba es un lindo ejercicio de lógica, pero que no te lleva a nada, no te dice nada. Que las pruebas de Dios tienen que partir de lo evidente. Por eso establece las 5 vías. Pero antes de ver las 5 vías, vamos a ver la composición de las vías. Todas las vías de Santo Tomás tienen un punto de partida. Como les dije, parten de algo que se puede comprobar. Por ejemplo, yo puedo decir: existe la gallina. Todos podemos comprobar que existe una gallina. Existe la gallina. Ahora, eso que se puede comprobar tiene que partir de una causa. O sea, la gallina tiene que ser causada por algo. Y acá vamos al segundo paso, que es el principio de causalidad. Si sabes que existe la gallina, esa gallina tiene que haber venido por algo. O sea, la gallina tuvo que haber salido de algún lado. Es decir, una gallina tuvo que haber salido de un huevo. Pero después tenemos la imposibilidad de la causa. O sea, ese huevo a su vez tuvo que salir de una gallina, esa gallina tuvo que salir de un huevo, ese huevo de una gallina, la gallina. Entonces la pregunta es: ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Y finalmente tenemos el punto de llegada, que es: como la gallina y el huevo no puede haber una asociación infinita de gallina y huevo, tiene que haber algo que haya creado la gallina, y ese es Dios. Entonces, a la pregunta de ¿qué vino primero, la gallina o el huevo?, Santo Tomás respondía: Dios vino primero, y Dios creó la gallina, y la gallina puso huevos. Esta es la estructura de las 5 vías. Todas las vías se componen de esta estructura. Ahora sí, por fin, vamos a ver las 5 vías. Tenemos primero la vía del primer motor. Todo lo que existe es movido por algo. Pero esto no puede ser movido hasta el infinito, porque tiene que existir algo que empiece el movimiento. Vamos a aplicar de la siguiente forma. ¿Cómo yo muevo mi brazo? Porque mi cerebro permite que mi sistema nervioso mueva mis músculos y esto a su vez muevan mi brazo. ¿Qué le mueve a mi cerebro? A mi cerebro le mueven los impulsos eléctricos causados por las neuronas. ¿Qué le mueven las neuronas? Las neuronas le mueven reacciones químicas causadas. ¿Qué son lo que mueven las reacciones químicas? Los átomos que componen los elementos químicos. ¿Qué le mueve a los átomos? Los protones, electrones. ¿Qué le mueve a los protones, electrones? Les mueve la fuerza nuclear fuerte o débil.
¿Y qué es lo que mueve esa fuerza? Y ahí tenemos que llegar a Dios. O sea, todo lo que se mueve tiene que ser movido por algo. Y ese algo es Dios. Tiene que haber algo que empiece el movimiento para que las cosas se muevan. Un motor inmóvil, un motor que mueva todo pero que a su vez no sea movido por nada. Y ese motor es Dios. Esto Tomás Aquino plagió de Aristóteles. Aristóteles habló ya de un primer motor, algo que tiene que empezar el movimiento, porque las cosas no pueden moverse siempre, tiene que haber algo que haya iniciado el movimiento. Si vos ves un coche andando, quiere decir que alguien hizo arrancar el coche. Toda causa tiene que ser causada por algo, y tiene que haber algo que empiece la causa. Entonces ese algo es Dios. Aristóteles no dijo Dios, por eso Tomás dijo, ese primer motor que habla Aristóteles era Dios. Aristóteles no habló de Dios. Tomás sí dijo que era Dios. La segunda vía es la causa eficiente. Y acá volvemos a traer la gallina del huevo. Toda causa es causada por algo. Una gallina tiene que venir de algún lado, tiene que venir de un huevo, pero huevo. Entonces, esta causa no puede ser hasta el infinito, por lo que debe haber una causa y causa. O sea, debe haber algo que cree a la gallina, pero que a su vez ese algo no haya sido creado por nada. Porque si yo fuese creado por algo, seguiríamos ya con el tema de la gallina del huevo. Entonces, ¿qué le creó a Dios? Y el creador de Dios. ¿Qué le creó a Dios? El creador del creador de Dios. Entonces, no puede ser así. Entonces, tiene que haber algo que sea la causa de todas las causas. Una causa incausada, algo que cause todo, pero que no sea causado por nada. Y ese algo es, adivinen, Dios. Después tenemos la cuarta vía, que es la de los grados de perfección. Existen cosas más perfectas que otras. Pero eso no puede seguir hasta el infinito. Tiene que haber una perfección suma, porque si no la perfección no existiría. No, sí. Y eso es la perfección. Lo más perfecto que puede ser pensado es Dios. Tenemos la vía también de los contingentes no necesarios. Esto quiero que me atiendan porque es muy complicado. Existen seres contingentes, o sea, seres que pueden ser y no ser. Nosotros somos seres contingentes. Nosotros ahora somos, pero en unos años vamos a dejar de ser, así como en unos años no fuimos. Nuestros hijos todavía no son, pero con el tiempo van a ser, cuando nazcan, cuando sean engendrados, van a ser. O sea, si alguno de ustedes tiene hijos, los hijos de ustedes ya son, ¿verdad? Pero por el rango etario de este curso, yo creo que la mayoría todavía no tiene hijos. Y si alguno tiene, nadie está acá para jugar. Yo por lo menos no tengo hijos todavía, que yo sepa. Entonces existen seres contingentes y seres necesarios. Pero el problema es que los seres contingentes tienen como ellos son y no son, tienen que derivar su existencia de otros seres contingentes. Entonces, lo contingente no puede venir a lo contingente. Porque lo contingente entonces tiene que haber un ser necesario, un ser que sea necesariamente que cree los seres contingentes. Y ese ser necesario es Dios. Finalmente tenemos la vía del orden del mundo, que es básicamente todo lo que existe tiene un orden. Hay un orden en el mundo, las estaciones se suceden en orden, las estrellas giran en orden, los planetas giran en orden, hay un orden en la naturaleza. Por tanto, si hay un orden, tiene que haber un ordenador, y ese ordenador es, adivinen, Dios. Esas son las 5 vías. Ahora hablemos justamente, esto que ven acá es en base a la tercera vía. Los entes poseen esencia de existencia, o sea, nosotros somos y existimos. La esencia es lo que hace que la cosa sea, y la existencia es que esa cosa sea en acto. Ustedes, por ejemplo, ahora quieren ser universitarios, pero todavía no son. O sea, en esencia desean ustedes, se ven como universitarios, pero todavía no existen como universitarios, porque todavía no son universitarios. Cuando sean, van a ser universitarios, en acto, cuando ingresen, que va a ser dentro de poco, no se preocupen. Lo mismo volviendo al tema de los hijos. Yo tengo esencia de existencia porque yo soy y estoy existiendo. Pero si hablamos
de un hipotético hijo todavía tiene esencia, porque yo puedo decir mi hijo va a hacer esto, pero no tiene existencia porque no es en acto. Lo mismo los hijos de ustedes, por lo menos la mayoría de ustedes. Los seres creados somos contingentes, o sea, podemos ser o no ser, como vimos en la tercera vía. Por lo mismo podemos existir o no existir. O sea, yo ahora estoy existiendo, pero después voy a hacer un recuerdo. Solamente va a quedar un recuerdo de lo que fue mi esencia, pero ya no voy a más existir. Por eso quiere decir que nuestra esencia es diferente a nuestra existencia. No necesariamente nuestra esencia está relacionada con nuestra existencia. En cambio, Dios es ser necesario, o sea, Dios no puede no existir, Dios existe necesariamente. Entonces Dios es porque existe, por tanto en Dios esencia y existencia se encuentran juntas, se encuentran unidas. ¿Se entiende este punto de la esencia y la existencia? Voy a explicar de otra forma. Una mesa, yo por ejemplo puedo pensar en fabricar una mesa, ya tengo la esencia, puedo pensar en hacer una mesa, pero hasta que no haga la mesa, esa mesa no va a existir. Entonces la mesa, al ser contingente, la mesa puede ser pensada. En cambio en Dios sí están identificados esos dos, porque Dios no puede no existir. La no existencia de Dios es una contradicción en sí misma, por las vías que acabamos de ver anteriormente. Hablemos un poco de la antropología tomista. A diferencia de San Agustín y Platón, que eran dualistas, o sea, dividían cuerpo y alma, Tomás de Aquino, igual que Aristóteles, era monista, o sea, el alma estaba integrada al cuerpo, era una sustancia única. Esto en un principio puede sonar como que va en contra de la ideología cristiana, y de hecho por eso esta es una de las razones por las que la iglesia no la aceptó de primeras a Aristóteles, y de hecho Santo Tomás fue censurado por esto, por el tema de el alma, porque parece que iba a contra la iglesia, porque la iglesia es dualista y Santo Tomás es monista. Entonces Santo Tomás, a diferencia de Santo Agustín, dice el alma es una sola con el cuerpo. Pero ¿cómo hace Santo Tomás para con la iglesia zafar? Porque la iglesia de Santo Tomás dice: cuando nosotros morimos, nuestra alma adquiere un cuerpo espiritual. Y él prueba su monismo diciendo: acuérdense ustedes que Jesús resucitó en cuerpo y alma. Jesús no fue solamente un espíritu, sino que Jesús resucitó con su cuerpo. De hecho, al apóstol, a Santo Tomás apóstol, que dijo: yo no voy a creer hasta ver, Jesús se le apareció y le dijo: acá estoy. Hola, disculpen por favor. Bueno, entonces Santo Tomás dice: el ser humano, el cuerpo y el alma son uno solo, y la prueba de esto es Jesús. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que como Jesús era muy pro, Jesús resucitó con su propio cuerpo, no tuvo que ser un cuerpo espiritual. Esa es la única diferencia. Y aunque el alma es simple, el alma es una sola con el cuerpo, puede clasificarse igual que Aristóteles. El alma vegetativa, estas son las plantas que tienen la función básica de las plantas, la de reproducirse, nutrirse y reproducirse. El alma sensitiva, que es la que posee la capacidad de sentir, que es propia de los animales,
El alma apetitiva, o sea, que posee apetición, que posee instinto, también es de los animales. El alma locomotiva, que es la que tiene capacidad de locomoción, de moverse. Al respecto, yo tenía un profesor, en tercer curso de filosofía teníamos un profesor aristotélico tomista, que era el profesor Aranda Prete. Y él siempre nos decía, está mal decirle automóvil al automóvil, porque el automóvil no tiene capacidad locomotiva. El automóvil no se mueve, el automóvil se mueve porque nosotros le movemos. Nosotros somos entes automóviles que nosotros nos movemos por nosotros mismos. Entonces esa es la alma locomotiva. La planta también tiene movimiento, porque la planta no se puede mover por voluntad. Y finalmente el alma intelectiva, que es propia de los seres humanos, que posee razón y voluntad. El alma humana posee dos cualidades: posee razón, la capacidad racional, y posee voluntad, la capacidad de hacer. Por eso el ser humano es el único animal moral. Nosotros no le podemos culpar a un animal de homicidio por matar. No le puedes llevar preso a tu gato porque mató a un ratón, porque el gato obra por instinto. El gato no es un ser moral. El gato obra por instinto. Nosotros los humanos sí obramos. Bueno, nosotros los humanos sí distinguimos el bien y el mal. Por eso tenemos razón y tenemos voluntad. Tenemos la capacidad de decidir hacer las cosas. Por eso los seres humanos son morales. Por eso el hombre es el único animal con alma intelectiva. Como ustedes pueden ver, esta es la misma clasificación de Aristóteles, solo que con unos agregados además para que no digan que le copió a Aristóteles. Ahora hablemos de la ética. La moral consiste en un movimiento del hombre a Dios. La finalidad del hombre es llegar a Dios, y a esto se logra mediante la contemplación. Igual que en Aristóteles, la finalidad es la felicidad. Pero la felicidad que decía Aristóteles con el intelecto es solamente una felicidad mundana. Vos tenés que tener la fe para llegar a la suma felicidad. Si para Aristóteles el más feliz era el filósofo, para Santo Tomás el más feliz era el santo, porque él estaba en comunión con Dios. Y Santo Tomás habla que hay tres tipos de leyes: la ley eterna, que es la ley de Dios, que es lo que Dios establece; la ley natural, que es reflejo de la ley eterna, o sea, porque Dios rige la naturaleza, o sea, Dios dice que los planetas se muevan así, que las estaciones sean así, que los animales se comporten de esta forma. Esa es la ley natural. Y la ley positiva, que es la ley humana. Ahora, lo interesante es que la ley positiva es el reflejo de la ley natural, que a su vez es el reflejo de la ley eterna. O sea, matar, por ejemplo, está mal. Matar es una ley positiva. Nosotros dijimos no matarás. Está mal porque va en contra de la naturaleza, porque la naturaleza establece que la vida es un continuo, y ni un animal mata por predeterminación. Los animales matan por instinto, matan para alimentarse. Entonces matar es un atentado contra la naturaleza y por tanto contra las leyes de Dios. Finalmente tenemos la filosofía política de Santo Tomás. Al igual que Aristóteles, Santo Tomás decía que los seres humanos son sociales por naturaleza. O sea, son políticos. Un humano solamente puede ser humano en sociedad. Si un humano fuese criado por perritos, por ejemplo, físicamente sería un humano, pero no sería un humano, no se comportaría como un humano, no podría. De hecho, según los neurocientíficos, un bebé que no aprende a hablar a los 2 años ya no va a hablar, porque se deteriora su cerebro, ya no va a poder aprender a hablar. Las conexiones que serían para establecer el lenguaje, si no se usan en 2 años, se funden. Si un bebé no aprende a hablar a los 2 años, no va a hablar. Entonces, para ser humanos tenemos que nacer en sociedad. Por eso el ser humano es naturalmente sociedad. Dios estableció que el humano sea social por naturaleza. Santo Tomás también creía que la mejor forma de gobierno era una monarquía moderada, igual que Aristóteles. Pero a diferencia de Aristóteles, para Santo Tomás, quien tenía que moderar la monarquía era la iglesia. O sea, el Estado tenía que estar supeditado a la iglesia.
Y la finalidad del Estado tiene que ser lograr el bien común. La iglesia es la que tiene que guiar al monarca para que el monarca busque el bien común de su pueblo. Esa era la filosofía política de Santo Tomás de Aquino. En un momentito mientras se abre la diapositiva. Ya está. Ahora vamos a pasar al último autor de lo que ustedes me pidieron. Por si estos son libros, ustedes interrumpir y preguntar cualquier cosa, porque si no, yo avanzo porque interpreto como que ustedes entendieron. Pasamos al último autor que ustedes me pidieron para... Yo, profe, no te interrumpo. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Ah, perfecto. Yo, mientras ustedes no me preguntan nada, yo sigo avanzando porque interpreto como que se entiende. Bueno, ahora el último autor que ustedes me pidieron hablar es Hume. Hume fue un pensador empirista. Lo interesante de Hume es que en su época él fue más conocido como historiador porque escribió un libro de historia de Inglaterra que fue la sensación en su momento, fue un bestseller en su momento. Y se le conocía más como Hume el historiador que como Hume el filósofo. Recién ahora se le conoce más como filósofo que como historiador. Hume también es conocido por ser amigo de los filósofos de la Ilustración, o sea, él era amigo de Rousseau, aunque Rousseau se peleó después con él, pero Rousseau se peleaba con todo, así que no hay drama con eso. Fue amigo también del barón de Holbach, fue amigo de todos los pensadores ilustrados. O sea, Hume estaba en la onda en su momento. Con John Locke el conocimiento cambia, porque Descartes, Spinoza y Leibniz buscaban la sustancia. Descartes decía que había tres sustancias, Spinoza decía que la sustancia era la mona, Spinoza decía que la sustancia era Dios, Leibniz decía que la sustancia era la mona. Pero John Locke dice que la sustancia no es más que un conjunto de ideas. Entonces cambia la idea de las reglas del juego. Y eso, Hume toma la posta dejada por John Locke. Toma los materiales. Entonces Hume también dice que el conocimiento es ideas. Pero Hume dice que para que la idea sea verdad tiene que estar fundamentada en impresiones. O sea, el conocimiento se logra a partir de impresiones e ideas. Las ideas verdaderas son las ideas que yo tengo a partir de la impresión. O sea, yo veo este teléfono y es una idea, es verdadero porque el teléfono es... yo veo, lo toco, lo siento. Entonces, cuando dejo el teléfono al lado y pienso en el teléfono, tengo una idea verdadera porque es una idea fundamentada en lo que yo observé, en lo que yo vi. O sea, una idea basada en impresiones. Ahora, si yo, por ejemplo, hablo de un unicornio, es una idea falsa. Porque nadie nunca vio, ni sintió, ni tocó el pelo de un unicornio. La única persona que vio un unicornio son las personas que tomaron sustancias ilegales. Díganle no a las drogas, no sean esclavos. Volviendo al tema. Entonces, existen ideas verdaderas, que son las que se fundamentan en impresiones, e ideas falsas, que son las que no se fundamentan en impresiones. Como la del unicornio. Ahora bien, ¿cómo se forman las ideas? Las ideas se forman por asociación y se asocian según los siguientes criterios. Criterio de semejanza, cuando algo es parecido entre sí. Yo, por ejemplo, le veo a una señora y veo a una nenita más chica parecida a la señora y digo, ah, son madre e hija. O, por ejemplo, veo una estatua de caballo y digo, ah, es un caballo porque asocio con la idea de un caballo real. Ese es el criterio de semejanza. Tenemos también el criterio de continuidad, que es asociación de ideas que ocurren de manera sucesiva en el tiempo. Por ejemplo, yo me levanto y desayuno. Entonces asocio eso. Me levanto y desayuno. Finalmente tenemos la asociación por causalidad.
que es cuando yo asocio causa-efecto. Yo, por ejemplo, arrojo este objeto y este objeto cae. Entonces, causa, yo arrojo, efecto, el objeto cae. O veo nubes oscuras y digo, va a llover, porque las causas son las nubes, el efecto son las lluvias. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, continuidad y causalidad? Que la continuidad no necesariamente implica una causalidad. Por ejemplo, yo puedo levantarme y desayunar, pero eso no es necesariamente algo causal. Yo en vez de desayunar podría bañarme, podría hacer cualquier cosa que no sea desayunar. Y la causalidad sí es una relación causa-efecto, o sea, las nubes causan lluvia, las nubes oscuras causan lluvia. Ahora, veamos las críticas de Hume. Hume lo primero que critica es la idea de la causalidad. Hume dice, no tenemos impresión de causalidad. Lo que tenemos son conjunto de impresiones. Hume era fanático del juego, por eso yo les voy a dar el ejemplo del juego de billar. Nosotros no tenemos... Yo veo la pelota de billar, veo el taco, veo que golpea el taco, veo que se mueve la pelota, veo que la pelota entra al hoyo. Golpea otra pelota y esa otra pelota entra al hoyo. Yo veo todo eso, pero yo no veo la causalidad. Yo veo impresión 1, taco, impresión 2, pelota que golpea otra pelota, impresión 3, pelota que entra en el hoyo. Entonces lo que nosotros llamamos causalidad, decía Hume, no son más que un conjunto de impresiones. Un conjunto de impresiones, o sea, impresión A, impresión B, impresión, que yo junto y establezco una relación causal. Yo veo nubes negras y digo que va a llover, pero no hay una causalidad. Lo que yo veo son impresiones a lo que yo le establezco una relación causal. Hume también critica la noción de realidad exterior. No tenemos ni una impresión de la realidad exterior. De vuelta, lo que tenemos es un conjunto de impresiones. Yo no veo la realidad exterior, yo lo que veo es este piso blanco, esa planta verde y ese conjunto de impresiones. Yo junto y armo la realidad exterior. Estoy en el campo ahora. Veo una vaca, estoy en el campo ahora. Entonces la realidad exterior no existe. Existe un conjunto de impresiones que yo armo y configuro como mi realidad exterior. Tampoco existe Dios. Dios se fundamenta en el principio de causalidad y como vimos, la causalidad no existe. No es válida. Hume era ateo, de hecho tuvo muchos problemas por enseñar, era ateo. Y tuvo muchos problemas en la universidad, eso porque era ateo. Y les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean que Dios se fundamenta en el principio de causalidad. Ustedes digan cualquiera de las vías de Santo Tomás y todas ellas se fundamentan en la causalidad. Nombren cualquier vía de las que vimos y cualquiera de ellas se fundamenta en la causalidad. Por eso para Hume Dios no puede existir. Tampoco existe el yo. Eso que Descartes hablaba del yo pienso, eso no existe. No existe el yo, lo que existe es un conjunto de impresiones. Nuevamente existen impresiones que yo armo y armo el yo. Lo que nosotros decimos yo en realidad es como esos dibujos animados que son un conjunto de dibujos que vos movés y dan la impresión de movimiento. Eso es el yo. Lo que es el yo es un conjunto de experiencias, recuerdos, sensaciones y cosas vividas que yo junto y digo esto soy yo. Pero no existe un yo como tal. De vuelta, solamente es un conjunto de impresiones. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe el fenómeno. Y esto les salió a ustedes en un examen que era una cáscara de banana, por cierto. No sé qué profesor fue el que hizo. Pero salió la filosofía de Hume, que dice que todo se resuelve el fenómeno, se llama, y salió empirismo y fenomenismo. Y la mayoría de ustedes habrá marcado empirismo porque Hume era empirista. Pero cuando ese agregado que le puso, que reduce todo el fenómeno, es fenomenismo. Entonces esa era la respuesta correcta. La verdad que yo no haría un ítem así, pero bueno, estaba ya el ítem. No sé si ustedes se acuerdan de ese ítem. Sí, yo escucho también. Y sin mucho Lo que pasa es que la pregunta era capciosa, profesor. Decía, ¿a qué corriente pertenece Hume? Sí. Y ahí mencionaba empirismo y idealismo.
y fenomenismo. Y como nosotros no profundizamos en que Hume era fenomenista, o sea que sí tocamos que él hablaba de los fenómenos, pero en ningún momento nos puntualizaron que él pertenecía a una corriente que se llamaba fenomenismo. No, él era empirista, pero justamente reducía otra vez la experiencia al fenómeno. ¿Entendés? Y ahí, eso es lo que, por eso la pregunta estaba medio, era una cáscara de banana esa pregunta, la verdad que era una cáscara de banana. Profe, hablando de cáscaras de banana, una vez que terminemos con Hume, yo tengo una pregunta concreta sobre Comte, sobre un ítem que tengo en un universitario que me genera muchas dudas que quisiera tocar contigo antes de cerrar. Una Sí. vez que terminemos con Hume, por Sí, favor. tenemos tiempo, que esta es la última partecita de Hume. Vamos a terminar a tiempo. Finalmente, para terminar con Hume, toquemos sus ideas políticas. Hume era liberal, igual que John Locke. Y de hecho, como le dije, era colega de todos los ilustrados, que eran todos liberales. Entonces, la idea política de Hume son las ideas liberales. Y Hume rechaza la idea divina del poder. O sea, Hume era ateo, no creía en Dios, por eso el origen divino del poder fuera. Igual que John Locke. John Locke no era ateo, pero igual rechazaba que Dios se meta en la política. Algo novedoso de Hume es que, a diferencia de la gente de su época, como John Locke, rechaza el pacto social. Locke, Rousseau, Thomas Hobbes hablaban de un pacto social, o sea, una sociedad, vivía nuestra naturaleza y después hicimos un pacto y hicimos sociedad. Hume rechaza ese pacto social. Hume dice que la sociedad siempre existió porque siempre existió la familia. ¿Y de dónde viene la sociedad? Y acá Hume dice, el origen de la sociedad no es un contrato ni nada, el origen de la sociedad es el deseo sexual. Y te van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo, profe? Bueno, el hombre puede vivir fuera de la sociedad, pero el impulso sexual hace que el hombre se junte con su alguien y que genere familia. Y la familia te obliga a vivir en sociedad porque los hijos, las crías de los humanos, tardan mucho en crecer. Ustedes, por ejemplo, tienen en cuenta un gatito de 6 meses, ya es un gato adulto, ya sabe cazar, ya sabe. Un bebé a los 6 meses, ¿qué sabe hacer? Entonces, el tener hijos te obliga a vivir en familia. Y como dice mi madre, cuando uno se junta, no se junta solamente con la pareja, sino con la familia, porque ya viene la suegra, así te cómo criar a tu hijo, ya viene, entonces la familia implica siempre algo más. Entonces, el hombre, al tener eso sexual, ya es social porque ya forma familia. Entonces nosotros ya nacemos en una estructura social que es la familia, y eso es por culpa del deseo sexual. Por eso el origen de la sociedad, según Hume, es el deseo sexual. Hume también afirma que todo gobierno tiene que buscar el bien común. Y igual que Locke, defendía el derecho a la rebelión, pero con prudencia, porque muchas veces la rebelión termina en violencia. Entonces Hume defiende la rebelión con prudencia. En cuestión de ética, Hume hablaba del emotivismo moral. Hume afirma que la ética no reside en la razón, sino en la búsqueda de la felicidad. Igual que Aristóteles, pero la búsqueda de la felicidad propia. O sea, nosotros vivimos para buscar. El problema es que para lograr la felicidad propia, tenemos que buscar también la felicidad de los demás. Porque si no, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, a mí que me importa el problema del campo si yo no soy campesino, yo soy citadino, pero el problema es que si los campesinos tienen problemas, vos también tenés problemas porque los campesinos producen la comida que vos comés. Y después vos te puteás porque se encarece el tomate, pero decir que el problema del campo no es tu problema, pero puteás porque se encarece el tomate. ¿Entendés? Entonces, para ser feliz, y para eso la sociedad tiene que funcionar. Ahora, lo interesante de Hume es que la moral para Hume no es algo racional, sino que es algo emocional, viene de tus emociones. A diferencia de Platón y Aristóteles, eso que decían que la moral es algo racional, para Hume la moral es algo emocional. Nosotros decimos que algo es bueno o malo en función a las emociones que nos generan. Por ejemplo, yo escucho que alguien hizo un hogar para animalitos, esas cosas, y me genera buenos sentimientos, y por eso digo que eso es moralmente bueno. Ahora escucho que alguien le mató a una persona, o le pegó a una anciana, o le violó a una chica, o a un chico también, pues, ¿por qué no?
Y entonces a mí me parece eso malo, porque me causa repulsión. Entonces la moral no es algo racional, sino que es algo emocional. Nosotros decimos que es moralmente bueno o malo en función de las emociones que la acción moral nos genera. Eso es el emotivismo moral de Hume, que también salió en el examen. Con esto cerramos David Hume. Ahora sí hago espacio para todas las preguntas que ustedes tengan para hacerme. En mi ejercitario con respecto a Comte decía que Comte sobre Dios mantiene la postura. Y en los ítems estaba politeísmo, agnosticismo, ceticismo, todas son correctas y ninguna es correcta. En ese punto, sobre lo que nosotros vimos de Comte, Comte tiene posturas politeístas, feticistas y monoteístas. Sí. En este ejercitario me da dos opciones de ellas, ¿verdad? Me da el politeísmo y me da el feticismo, pero me habla de agnosticismo. Y las otras dos opciones que me quedan son, todas son correctas, ninguna es correcta. No puedo marcar que ninguna es correcta porque sí mantiene la postura del politeísmo y del feticismo. Sí. Pero no le puedo marcar tampoco que todas son correctas porque al menos en mi compendio de información no me parece que él sea agnóstico, me parece que él también cree en el monoteísmo. Entonces, en ese caso puntual, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué? Yo creo que esa pregunta está mal planteada lo del principio, porque Comte hablaba del estado religioso, pero el estado religioso es una etapa nomás. Después el estado religioso se sustituyó por el estado metafísico, donde buscamos conceptos, y después esa etapa se sustituyó por el estado positivo, que es la ciencia la que impera. Ya no buscamos más en misticismo, sino en cosas racionales, en la ciencia buscamos. De hecho, Comte planteaba sustituir el calendario gregoriano de Dios por un calendario de la humanidad, donde en vez de santos tengamos humanos destacados. Entonces la pregunta estaba mal, porque Comte decía que la religión tiene que dar sustitución a la ciencia. Lo que Comte planteaba era una religión de la ciencia en todo caso. Ahora, si vos me decís... ¿cómo era la pregunta? Formulamos otra vez la pregunta de nuevo. Leíme otra vez la pregunta. Con respecto a Dios, la postura de Comte era politeísta, fetichista, agnosticista, todas ellas son correctas, ninguna de ellas es correcta. Si vas a ir por el estado mítico, que era el primer estadio de la humanidad, el estadio superior era el monoteísta. Pero como te digo, para Comte la religión era una etapa nomás. O sea que la pregunta está mal ahí, porque para Comte la religión era una etapa, de hecho era la etapa más baja de la humanidad. El estadio más bajo era el estadio religioso, después el estadio metafísico, después el estadio positivo. Y lo que Comte planteaba en el estadio positivo era una religión de la ciencia. O sea, donde nosotros alabamos a la ciencia. Nuestra religión es la ciencia. Eso planteaba Comte. No planteaba ni politeísmo ni... Pero si hablamos del primer estadio de la humanidad, el estadio superior es el monoteísmo, obviamente. Gracias, profe. Ya me parecía, esta es una pregunta que aparece en el compendio de exámenes anteriores y me generaba mucha duda porque por lo que yo te expuse no me parecía que estuviera bien planteado. Gracias por participar. No, para eso estamos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que aportar? ¿Algo que acotar? ¿Alguna otra duda que tengan sobre el examen, sobre algún ítem como la compañera? De mi parte ninguna, profe. Bueno, entonces... Profe, yo tengo una duda. Sí. Acá uno que salió en el examen era: los sucesores de Hegel que pretendían mantener el sistema hegeliano eran la derecha hegeliana, la izquierda hegeliana, los anarquistas o los positivistas. Y para mí es
era uno de los dos, de la izquierda o la derecha. Sí, la filosofía de Hegel con la muerte es que se divide en dos. La derecha hegeliana, que son los que querían conservar tal cual el sistema de Hegel, y la izquierda hegeliana, que quería innovar el sistema de Hegel. Entre la izquierda hegeliana estaban Feuerbach y el que tocaba en nuestro programa es Marx. Marx, por ejemplo, quería innovar el sistema de Hegel porque Marx apoyaba la dialéctica de Hegel, los momentos dialécticos de Hegel, solo que Marx decía, esta dialéctica no va en la idea, sino que va en la materia. Hegel era idealista, Marx era materialista. Entonces Marx quiso innovar el sistema, por eso Marx es de la izquierda hegeliana, porque ellos querían cambiar, o sea, apoyaban el sistema de Hegel, pero querían innovar. Los otros querían conservar tal cual está el sistema de Hegel. Sí, la respuesta es la derecha Entonces hegeliana. sería la derecha. Sí, exactamente. Claro. Muchas gracias. Para terminar, ya que tenemos unos minutitos, quiero decirles que en el examen yo vi algunos puntos que también estaban mal. Había un punto, por ejemplo, de que se preocupaba por la justicia y y otro de las virtudes platónicas que también estaba mal planteado, porque te ponían la justicia del bien. Y para Platón, lo bueno es justo y lo justo es bello. Entonces ese ítem era también se daba para anular ese ítem. Otro ítem era el de el ser y la virtud, y la respuesta era Gorgias. Y justamente Gorgias negaba el ser. Gorgias decía, el ser no existe, porque solamente existe lo que yo atribuyo al ser. Si existe no puede ser pensado, y si puede ser pensado no podría ser comunicado. O sea, esto no existe, lo que existe es lo que yo digo que es esto. Si yo, aunque existiese esto, yo no podría pensarlo, porque lo que yo pienso de esto es diferente de lo que es esto en realidad. Una cosa es lo que vos pensás que es la cosa, otra cosa, porque por ejemplo yo puedo pensar que este es un teléfono bueno, otros me pueden decir que este teléfono es una basura. Por eso el pensar y el ser son cosas distintas. Por eso aunque existiese esto, no podría ser pensado, y aunque pudiese ser pensado, no podría ser comunicado, porque se comunica en distintos lenguajes. Entonces ese ítem también estaba mal planteado, porque decía que se preocupaba por decir la verdad y la virtud, no sé qué, y Gorgias no. Y aparte había una respuesta que era Platón, que también se preocupaba por decir la virtud, así que estaba mal ese ítem. Entonces eran como 2 o 3 ítems que estaban, en el mejor de los casos, engorrosos, y que si fuese un examen normal, ustedes podrían hablar con los representantes de ustedes y plantear la nulidad del ítem, si fuese un examen. Y la nulidad del ítem que había otro ítem que hablaba de las virtudes, profe, que decían la prudencia, la justicia y la templanza son virtudes, y decían virtudes morales, virtudes naturales, virtudes, no recuerdo los otros. Ese está bien. Lo que sí es que en la categoría marcamos virtudes morales, porque englobaba dentro de lo que a nosotros o sea, que en la unidad que tocamos eran virtudes morales. Pero la respuesta correcta era virtudes naturales. Y a nosotros nos plantearon eso dentro de ese contexto. Ese ítem, ahí sí el profesor hizo viste que decía, las virtudes que dan origen a las virtudes morales son, y ahí ese agregado que el profesor pasó lo que le confundió a ustedes, porque esas virtudes, la justicia, la fortaleza de plaza son virtudes propias del alma. Por eso que esas virtudes vienen de acuerdo al tipo de alma, siendo la justicia la virtud de las almas más elevadas. No estaba planteado así, profesor. Decía la justicia, la templanza, pertenecen a la encontré. Les leo si quieren. Sí. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, fundamentales de la vida moral, se los domina. Virtudes antropológicas, virtudes del hombre, virtudes morales y virtudes naturales. Ese fundamental de la vida moral, pero el tema es que si bien la fortaleza, la justicia y la templanza son fundamentos de la vida moral, lo cierto es que esas virtudes son naturales porque vienen de las cualidades del alma. El alma racional, la justicia; el alma irascible, la fortaleza; y el alma concupiscible, la templanza. Entonces son virtudes que vienen del alma, por tanto son naturales porque son propias del alma. Entonces, por eso es lo que el último parrafito es lo que les jodió a ustedes. Lo que pasa, profe, es que también filosofía da mucho de la interpretación, y cuando nosotros leemos el contenido que tenemos, nosotros podemos interpretar de una manera,
Pero si es que no nos explican, o sea que si no nos dan un contexto, podemos caer en la interpretación errónea y es ahí donde marcamos ítems incorrectos. Los ítems tienen que ser claros. Y esos ítems que son engorrosos, ustedes pueden plantear la nulidad de esos ítems. En el caso de este ítem no sé si le van a dar nulidad, pero en el caso de los dos que yo anuncié anteriormente, ese sí o sí le tienen que dar nulidad porque están mal planteados. En el caso puede ser el de Platón, el que vos decís, que decía, según la ética de Platón, las virtudes conducen a la máxima virtud. Ese está mal planteado. Y ya bien, la justicia, el bien, la verdad y la felicidad. Sí, ese está mal planteado. ¿Y cómo, o sea, a qué quería llegar? Porque creo que ya había puesto el bien. Y el bien es la máxima de las ideas de Platón, pero las tres virtudes son la justicia, la verdad, y la máxima virtud, de esos valores el máximo es la justicia, otra vez. Pero el bien, entonces está mal planteado, está esa pregunta, está mal planteada. Primero le puede dar respuesta de justicia, y si vamos a irnos por lo simple, la respuesta tiene que ser el bien. Pero para Platón no es tan simple, porque para Platón es una triada. El bien está, pero lo bueno es bello, y lo bello a su vez es justo. Y después está la virtud de la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, por eso ese ítem está mal planteado. Ese ítem ustedes podían fácilmente mandar a hacer anular. Si es que sale así en el examen, ese ítem perfectamente se puede anular. Y va a ser 2 puntos para ustedes. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, les agradezco por estar en la clase. Ha sido un honor, tuve el honor de cerrar la clase con ustedes, ha sido un honor para mí cerrar esta clase, y les deseo mayores los éxitos en el examen de ingreso. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos por los pasillos de la facultad. Muchísimas gracias. Nos vemos por los pasillos de la facultad, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias, profe. También Yurupasu. Éxitos a vos en el profe. Chao, chao. Hasta luego.